En un mundo donde las historias nunca mueren, solo esperan ser contadas. Bienvenido a Buen Día. Aquí los héroes caen, los villanos renacen y los fanfics cobran vida. Prepárate, porque la historia comienza ahora. Descargo de responsabilidad. Esta historia es una obra de fanfiction sin fines de lucro. Los personajes, mundos, conceptos y obras originales mencionados o utilizados no me pertenecen y son propiedad de sus respectivos autores y diagonal o compañías. Esta historia está inspirada en 1. Boku no Hero. 2. Harry Potter. El contenido original, la trama desarrollada, los diálogos y la forma narrativa del fanfic sí son de mi autoría. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficio económico alguno. Capítulo 3. Viento que no suelta. Izuku comía con tranquilidad, cortando la carne con precisión casi elegante. Cada tanto levantaba la mirada, siguiendo con los ojos lo que ocurría en el comedor. Frente a él, no muy lejos, Lisandre Albarren conversaba animadamente con un chico. Izuku ladeó un poco la cabeza, observándolos con una expresión neutra mientras llevaba otro bocado a la boca. Soy más guapo. El pensamiento cruzó su mente con total convicción mientras masticaba despacio. El chico se levantó para despedirse de Lisandre. Su sombra cayó sobre la mesa por un instante, medía alrededor de 1,75 m. Izuku lo analizó de arriba abajo, sin detener su ritmo al comer. Ser alto no es bueno, da cáncer. La afirmación surgió en su cabeza con la misma firmeza con la que sostenía el tenedor. Era, por supuesto, una mentira absurda que su madre le había dicho cuando el de niño quiso crecer más. Pero Izuku, fiel y terco en ese detalle, mantenía la idea grabada como una verdad absoluta: las personas altas tienen cáncer. Clase de vuelo. La clase se desarrollaba en el campo abierto. El viento movía ligeramente las capas de los estudiantes mientras Madame Hooch caminaba frente a ellos con postura firme y ojos afilados. Madame Hooch avanzó unos pasos, silbando entre dientes antes de hablar con voz clara: bienvenidos a su clase de vuelo. Los alumnos se alinearon en una fila irregular. Izuku observó las escobas tiradas en el suelo, como si cada una estuviera esperando el momento exacto para intentar matarlo accidentalmente. Madame Hooch dio una palmada. ¿Qué están esperando? Pónganse al lado derecho de sus escobas, y con el corazón digan, arriba. Ella extendió su mano con autoridad. Arriba. Su escoba se elevó inmediatamente, recta y obediente, aterrizando con precisión en su palma. Los estudiantes murmuraron impresionados. Terminada la demostración, todos se tensaron de emoción y nervios. Arriba, arriba, arriba. El coro comenzó de inmediato. Izuku se quedó quieto unos segundos, observando a los demás. Vio la escoba de Harry saltar a su mano a la primera, Hermione y fruncía el ceño mientras la suya temblaba sin decidirse, y Ron recibió un golpe en la cara. Izuku soltó un suspiro leve, acomodando sus pies en el césped antes de hablar. Arriba. Alargó la mano. Nada pasó. Él parpadeó. En vez de rendirse, empezó a mover la mano en círculos, flotando el aire como si intentara convencer a la escoba sin palabras. Murmuró, confundido al darse cuenta de que no estaba tocando nada. Y entonces ocurrió. Su cuerpo comenzó a flotar suavemente, como si una corriente invisible lo envolviera. Sus pies se elevaron del suelo, primero unos centímetros, luego más, ignorando por completo la escoba que seguía inmóvil a sus pies. Unos estudiantes gritaron sorprendidos. En la ventana del edificio cercano, en lo alto, detrás del cristal, alguien había estado observando la clase en silencio. Slap, con los brazos cruzados y el rostro impasible, alzó apenas una ceja. Interesante, un celarino, murmuró con serenidad absoluta, como quien comenta el clima. Es la primera vez que veo uno. La mirada del profesor permaneció fija en Izuku, flotando sin escoba, como si acabara de presenciar un fenómeno digno de estudio o de preocupación. Celarinos. Los celarinos son una categoría extremadamente rara dentro de la magia innata, magos capaces de flotar o volar por sí mismos, sin escoba ni encantamientos. Su habilidad aparece de manera espontánea, generalmente desde la infancia o en momentos de intensa emoción. Debido a su escasez, muchos consideran que son un mito exagerado o un vestigio de una magia muy antigua, previa a los métodos modernos de vuelo. Esta capacidad se manifiesta como una ligereza mágica, una forma de canalizar la energía hacia el exterior, convirtiendo el cuerpo del mago en su propio punto de suspensión.
Los Elarinos poseen un equilibrio natural con el aire, casi como si la magia reaccionara al viento y los mantuviera flotando. A diferencia de los hechizos que requieren varita, palabras o concentración, su vuelo es instintivo y fluye sin esfuerzo consciente. A lo largo de la historia se han registrado muy pocos casos, y casi todos incompletos o contradictorios. Algunos investigadores sostienen que los Elarinos provienen de antiguas líneas mágicas olvidadas, otros creen que se trata de una mutación espontánea, semejante a los metamorfomagos. Lo único seguro es que su existencia es tan poco frecuente que la mayoría de los magos jamás llegan a ver uno en vida. Por eso, cuando un estudiante se eleva suavemente sin ayuda de una SQV, incluso un profesor tan curtido como Snap considera la escena notable. Madame Hooch, amante del vuelo desde que tenía memoria, se quedó petrificada al verlo elevarse sin ayuda. Creyó en los Elarinos toda su vida, pero nunca pensó que ver a uno la haría desear haber nacido así. Sin embargo, el asombro se le torció en el rostro cuando notó el detalle más importante: Izuku no podía bajar. Madame Hooch alzó una ceja, completamente desconcertada. ¿Por qué no bajas? Izuku flotaba boca arriba, brazos tensos y expresión perdida. ¿Cómo se hace? Ella abrió la boca, dispuesta a explicarlo, pero nada salió. No tenía idea. Chasqueó la lengua, frustrada, montó su SQV y se impulsó hacia él. Lo tomó de la ropa y lo arrastró hacia el suelo con un esfuerzo moderado. Pero aún allí, Izuku siguió viviendo su tragedia aérea. Sus dedos se clavaban en el césped mientras su cuerpo intentaba despegar de nuevo, como un globo rebelde. Madame Hooch apretó los dientes. «Deja de flotar». Izuku trató de girarse, hundiendo el rostro en la hierba mientras los pies apuntaban directo al sol. «Me gustaría». La desesperación era honesta, casi triste. Suspirando con derrota, Madame Hooch sacó su varita y apuntó a sus pantalones. Un brillo mágico los volvió más pesados, lo suficiente para amarrarlo a la tierra. Izuku cayó con un pequeño golpe, finalmente quieto. Madame Hooch ajustó su capa mientras aterrizaba a su lado. «Terminando la clase, necesitaremos hablar con los profesores». Izuku asintió sin moverse, por si acaso el cielo intentaba secuestrarlo otra vez. La clase de vuelo continuó entre gritos y murmullos. En menos de un minuto, Neville terminó flotando a varios metros de altura, agitando los brazos como si luchara contra un fantasma invisible. Cuando cayó, su brazo quedó colgando como un fideo mal cocido, obligando a Madame Hooch a escoltarlo fuera del campo. Mientras todos discutían, Izuku observó a Draco Malfoy recoger una pequeña esfera de cristal con evidente satisfacción. Apenas Madame Hooch abandonó el lugar, tras advertir que cualquiera que se atreviera a despegar del suelo sería expulsado, Harry y Draco ignoraron por completo la amenaza. La discusión que siguió terminó en una persecución aérea tan caótica que Izuku apenas pudo seguirla con los ojos. El resultado fue claro: Harry Potter terminó siendo escoltado por la profesora McGonagall. Izuku, acompañado por Ron y Hermione, apenas entendía qué estaba pasando. Más tarde, Madame Hooch regresó y, sin muchas palabras, lo llevó a una sala donde escuchó voces antes de entrar. Minutos antes de que Izuku entrara, Snap estaba frente a Dumbledore, hablando con una inusual insistencia. «Director, lo vi con mis propios ojos», dijo Snap, serio. «Midorilla es un Celarino, y lo quiero como buscador de Slytherin». Dumbledore lo miró por encima de sus gafas. «Severus, los Celarinos son cuentos para niños». Snap apretó los dientes. «No cuando uno está flotando frente a mí como un globo perdido». Dumbledore levantó una ceja. «Aún así, no puedes poner a un niño de 12 años en el equipo solo porque vuela sin SQV». Snap inclinó la cabeza hacia la puerta. Madame Hooch entró, empujando ligeramente a Izuku. «Si están hablando de Izuku Midorilla, es cierto, director. Es un Celarino, lo verifiqué yo misma». Snap solo cruzó los brazos, satisfecho. Dumbledore se acomodó las gafas, incrédulo. Snap, Dumbledore y Madame Hooch estaban en la sala de profesores, discutiendo acaloradamente, mientras Izuku seguía sentado en una silla del centro, o al menos intentaba. Sus piernas temblaban como si quisieran despegar. Madame Hooch señaló los pantalones de Izuku, que estaban absurdamente inflados. «Mi hechizo solo funciona para mantenerlo pegado al suelo, pero no puedo deshacerlo sin que vuelva a flotar. Es como un globo a punto de escaparse». Snap cruzó los brazos. «Entonces quítaselos». Izuku lo miró horrorizado. «¿Qué? No, espera». Pero Snap ya había tocado la tela con su varita. Plop. Los pantalones cayeron al suelo como un yanque encantado.
y Izuku salió disparado hacia el techo como si alguien hubiera soltado un globo de helio. Se estampó contra el techo y quedó ahí pegado, con los brazos extendidos, flotando desesperadamente contra la superficie para no girar. Slap lo observó con total calma. Hectómetros, como lo pensé, sin peso adicional, su flotación natural lo domina. Izuku, en ropa interior, pataleó. Profesor Snape, mis pantalones. El techo es frío. Slap iba a responder, pero entonces, la puerta se abrió de golpe. McGonagall entró, dispuesta a anunciar algo importante. Director, Potter ha sido Select. Se congeló. Vio a Izuku pegado al techo, frotándose como si intentara escalarlo en pantaloncillos. Snap sosteniendo los pantalones. Madame Hooch mirando al chico como si fuera una cometa humana. Dumbledore tomándote como si fuera Martes. McGonagall perdió la capacidad de hablar. ¿Qué estoy viendo? Izuku agitó una mano desde arriba. Soy yo, no me mire, por favor. Slap respondió con absoluta naturalidad, es un celarino. Le quité los pantalones para comprobarlo. McGonagall se atragantó. Le quitó los pantalones por eso. El hechizo de peso los mantenía en el suelo, explicó Snap. Sin ellos, el niño flota. Observación confirmada. Izuku se deslizó un poco más hacia una esquina del techo. Profesor, ayúdeme, me estoy yendo. Slap levantó un dedo, ignorándolo. Director, quiero a Midorilla como nuevo buscador de Slytherin. Dumbledore, aún no se confirma nada, Sevides. McGonagall señaló a Izuku, que ahora estaba girando lentamente como si fuera una lámpara colgante. Y eso no es trampa, usted no puede usarlo en un partido. Slap entrecerró los ojos. ¿Dónde dice que está prohibido volar sin escobe? Por sentido común, gritó McGonagall. Dumbledore se limpió las gafas. Minerva, ¿no acabas de poner a Potter como buscador de Gryffindor? McGonagall se puso roja. Eso es distinto. Snap, frío, ella sí puede, yo no, entiendo. McGonagall bufó indignada. Izuku dio un pequeño giro más. ¿Alguien puede bajarme? Dumbledore finalmente suspiró. Sí, bajen al niño, y devuélvanle los pantalones antes de que algún profesor tenga un infarto. Finalmente enseñaron a Izuku cómo dejar de flotar. En los libros que encontré, explicó Snap, los celarinos vuelan naturalmente, pero les cuesta dejar de hacerlo. Eso es injusto, bufó McGonagall. ¿Quién necesita dejar de flotar? Pura trampa. Slap, ignorando su protesta, se inclinó hacia Izuku. Solo necesitas decir un hecho simple. No se necesita varita. Gravitus. Izuku cayó al suelo como un ladrillo. Slap lo llevó entonces por los pasillos en dirección al campo de Quidditch, aparentemente para presentarlo al capitán de Slytherin. El profesor caminaba con paso firme, y aunque su rostro seguía siendo severo, Izuku podía sentir que Snap no lo odiaba. Profesor, dijo Izuku, rompiendo el silencio. ¿Es normal no necesitar una varita para los hechizos? Snap se detuvo. No, solo es hechizo para celarinos y, me refiero a que, yo puedo hacer otros hechizos sin varita también. Slap dejó de caminar, giró sin decir una palabra y tomó otro pasillo completamente distinto. Guarda silencio y sígueme. Llegaron a una puerta enorme con un cartel que decía, si entras, te mato. Debajo, habitación de pociones. Slap lo hizo pasar y señaló una silla. Él tomó un elegante sofá como si fuese un trono. Si esto es una broma, estás en problemas, Midorilla. Izuku tragó saliva. No es una broma, profesor. En el tren, intenté cambiarle el color a una rata, y pude hacerlo sin varita. Luego, en la habitación individual del dormitorio, por ser sangre sucia, pude practicar. La varita ayuda, pero yo me siento más natural sin ella. No sé si me explico. Slap lo observó en silencio. Ese silencio que perforaba el pecho. Él era un experto en criaturas mágicas raras. Reconocer a un celarino había sido una casualidad, pero lo que Izuku decía ahora, era casi imposible. Midorilla, lo que dices no existe. Algunos magos muy talentosos lanzan 1 o 2 hechizos sin varita, pero eso que describes, Snap cerró los ojos, respirando hondo. Si alguien más te oyera, te usaría para experimentos. No lo repitas jamás, por tu bien. Profesor, Izuku murmuró. Por lo que leí, los celarinos vuelan porque son amados por el viento. Yo pensé que, tal vez yo soy amado por la magia. Slap lo miró fijamente. No son amados por el viento. El viento no los deja ir. Por eso no logran bajar sin un hechizo. Hizo una pausa, más larga que lo normal. Pero si la magia no te deja ir a ti, ten cuidado. La magia que abraza demasiado fuerte, también consume.
Izuku sintió un escalofrío, pero también alivio. Slap no lo rechazaba, no lo trataba como un monstruo. Slap frunció el ceño. No sonrías, Midoriya, soy alérgico. ¿Eso fue un chiste? Slap no respondió, pero Izuku juraría haber visto una esquina de su boca moverse apenas 1 milímetro. Así comenzó la relación más extraña entre alumno y maestro. Al día siguiente Izuku soñó que estaba volando en una escobe, hasta que despertó y notó que estaba durmiendo flotando, muy pegado al techo. Izuku murmuró, somnoliento, gravitus, y aterrizó en el piso con tranquilidad. Se cambió, era un día sin clases, así que decidió descansar un rato, hasta que alguien abrió su puerta. Gray, capitán del equipo de Quidditch de Slytherin, asomó la cabeza. Sangre sucia, ¿es cierto que eres un celarino? Izuku, sobresaltado, flotó ligeramente del suelo. Gray lo observó sin inmutarse. Sangre sucia, no me importa si naciste de un mono, si ganamos. Izuku le lanzó un libro por decirle mono a su madre. Gray apenas pestañeó. Sangre sucia, ven, lo tomó y se lo llevó arrastrando, flotando. Izuku iba suspendido en el aire y Gray corriendo. Ya me estás cayendo mal, gruñó Izuku. No me importa la opinión de un sangre sucia. Izuku, irritado, le lanzó una llamarada con la varita. Recién ahí notó que no había dicho ningún hechizo. Gray se detuvo un segundo. Ya, es que no sé tu nombre, Izuku Midoriya, y explícame ese juego. Ese juego, sangre sucia ignoran. Gray vio que Izuku ya se estaba yendo por lo que estaba diciendo. Ya, perdón. ¿Por qué tanta emoción por un celarino? Simple, imagina a un tipo que participa en una carrera de autos, sin auto, y, para colmo, gana, algo así. Luego de un pequeño entrenamiento, Gray quería meterlo como buscador, pero se dio cuenta de que los ojos de Izuku y su cabeza floja no le daban la concentración para buscar algo del tamaño de una pelotita de ping-pong, así que lo probó en otras posiciones. Para empezar, Dumbledore prohibió meter a menores de 13 como golpeadores, y como guardián ya tenían un talento, por lo que lo probó como cazador y agradeció a los cielos. Izuku tenía un instinto para esquivar que, aunque no supiera flotar bien, siempre lo salvaba. Y para rematar, ese brazo tenía la mejor puntería que Gray había visto en sus cortos 17 años. Por poco Gray le besa el brazo por el hermoso tiro de 20 metros, mientras Izuku esquivaba a 2 contrincantes y una Bloodhead. Ni siquiera vio dónde lanzó. Fue hermoso. Gray lloró. Izuku solo no vio dónde tiró porque estaba viendo a Lysandre Albarren hablar otra vez con el canceroso. En la clase de encantamientos, Phileas Flitwick alzó su varita con energía, y con el movimiento que les enseñé, dicen, Wingardium Leviosa. Izuku estaba cansado. Gray solo lo explotaba. Cada día era peor. Si en este mundo existieran las pistolas, estaba seguro de que ese bastardo le habría disparado solo para ver si él podía esquivar. No es Leviosa, es Leviosa, corrigió Hermione con su tono característico. Leviosa, repitió Ron. Lo intentó, y le salió. Oh, gracias, Hermione. Jajaja, el amor es tan lindo, y los saltos tan feos, pensó Izuku mientras trataba de no quedarse dormido de pie. Hermione notó como Izuku los miraba y se puso nerviosa. Al terminar la clase, ella se acercó con cierta timidez. Izuku, lo de Ron, no quiero que lo entiendas mal, tranquila. Es bonito ver el amor, respondió él, ya con sueño. Amor, pensó Hermione, sintiendo un pequeño nudo en el pecho. No sabía que el hecho de que Izuku no se molestara, le molestó a ella. Tonto Izuku, murmuró antes de irse, con unas lágrimas escapando. Izuku, medio dormido, miró mal a Ron. Ron, ¿por qué eres tan despistado? En la comida Izuku aprovechó para usar su disfraz porque era Halloween. ¿Por qué vienes así?, preguntó Harry. Ron lo miró de arriba abajo. Parece mi papá. Izuku llevaba la ropa menos mágica que existía, una bata de baño, shorts y camisa de playa. En Halloween, los no magos tendemos a disfrazarnos de brujas, magos o cosas aterradoras, explicó. Y se me ocurrió que un mago, en este día, se disfrace de un no mago. A Izuku no le importaba lo que los Slytherin pensaran. Solo se sentó, pero escuchó un ja. Ese ja pertenecía a Lysandre Albarren. En ese momento le dio vergüenza. Se fue corriendo a su habitación para cambiarse a su ropa habitual. Pero lo que pasó con Lysandre Albarren fue que ella se había entendido lo redundante de que un mago se disfrace de no mago. Cuando Izuku volvió, vio que todos estaban caminando hacia quién sabe dónde, hasta que se encontró con Harry y Ron, quienes lo empujaron para que se escondiera.
¿De qué nos escondemos? El troll entró, susurró Harry. Estaba en los calabozos, pero ahora parece que va hacia los baños de niñas. Tenemos que ir, dijo Ron. ¿Qué hay en los baños de niñas, Hermione? ¿Y por qué no estamos yendo?, respondió Izuku antes de salir corriendo. Apenas vio al troll, se lanzó a su cabeza. Ya le salía mejor lo de flotar, pero una vez allí arriba, no sabía qué hacer. «Tire», dijo, intentando quemar su mazo, pero el movimiento era tan brusco que no podía apuntar. Tras mucho forcejeo, Harry también llegó a su cabeza. «¿Qué haces aquí?», rugió Izuku. Harry le metió su varita en la nariz al troll. Izuku lo imitó, pero terminó sacando fuego sin querer. El susto hizo que Harry cayera, e Izuku flotó hasta el techo sin control. Hermione vio que todos habían perdido su varita, así que le hizo señas a Ron. Ron alzó su varita, Wingardium Leviosa, sostuvo el mazo del troll y lo dejó caer sobre su cabeza, dejándolo inconsciente. Izuku, ya calmado, respiró y dijo, «Gravitus». Dejó de flotar, y cayó cerca de Hermione. Izuku, preocupado, revisó si estaba herida. «Hermione, ¿por qué estabas en el baño? ¿Qué pasaría si te haces daño?». Hermione vio la preocupación en los ojos de Izuku y se echó a llorar. Fácilmente era porque casi un troll la mata, pero también tenía demasiadas emociones encima. Cuando llegaron los profesores, McGonagall regañó a Ron y Harry mientras miraba a Hermione e Izuku, hasta que Hermione habló entre sollozos. «Profesora McGonagall, yo tuve la culpa. Leí de los trolls y quise venir», pero seguía llorando. «No, yo tuve la culpa», insistió Izuku, tratando de que Hermione dejara de llorar. McGonagall suspiró. «Hermione, ¿cómo puede ser que alguien tan lista sea tan imprudente? 5 puntos menos para Gryffindor. Y ustedes, Ron y Harry, deben agradecer la suerte que tienen. No muchos salen vivos de enfrentarse a un troll de las montañas. 5 puntos más a cada uno». Snap se acercó cojeando al troll y examinó su ojo quemado. «¿Fuiste tú, Izuku, lo del fuego?». «Sí, profesor». 5 puntos por usar hechizos tan complejos en una situación tan complicada. Izuku, por dentro, sonrió. Solo quiere demostrar que también puede dar puntos, sobre todo frente a McGonagall. Snap lo tomó del brazo. «Vamos, te llevaré a los dormitorios». Izuku miró a Hermione. «Cuídate, y no sigas llorando», dijo, sacando un pañuelo para limpiarle las lágrimas. Snap tiró más fuerte. Ya estoy caminando. El día del juego de Quidditch va a ser para el siguiente capítulo». Fin extra. Snap lo llevaba del brazo por los pasillos oscuros, su túnica arrastrándose como una sombra viva. Izuku apenas podía seguirle el paso. «Midoriya», murmuró Snap sin mirarlo. «¿Hay algo nuevo respecto a ese tema?». Izuku parpadeó. «¿Ese tema? Ah, sí, parece que ahora no necesito decir los encantamientos». Snap detuvo la marcha de golpe. Izuku casi choca contra su espalda. El profesor giró apenas el rostro, los ojos tensos y afilados como cuchillas. «¿Sin verbalizarlos?». «Sí, salen solos. No sé si es bueno o malo, pero pasa», respondió Izuku con la voz algo baja. «Fire salió sin que yo quisiera, más de una vez». Snap volvió a caminar, esta vez más lento. «Controla eso, Midoriya». Su tono sonó casi preocupado. «Intentaré», susurró Izuku, frotándose la nuca. «No intentar. Hazlo», corrigió Snap con severidad. «No quiero un estudiante que incendie medio castillo por accidente». Izuku bajó la mirada. «Haré mi mejor esfuerzo». Snap no respondió, pero su túnica avanzó con un movimiento más suave, como si la tensión se hubiera aflojado apenas. Y así, en silencio, terminaron el camino a los dormitorios. Capítulo 4. Dragón bajo la piel. El día del juego de Quidditch, Izuku estaba tan nervioso que no podía ni quedarse quieto. Tenía el estómago hecho un nudo, así que hizo lo único lógico para el ponerse su traje de la suerte. En el comedor, Snap lo observó inquieto y, al notar lo nervioso que estaba, decidió acercarse en el comedor. Snap lo observó inquieto y, al notar lo nervioso que estaba, decidió acercarse. Sin decir palabra, dejó un dulce sobre la mesa frente a él. Izuku parpadeó sorprendido, lo guardó sin pensarlo demasiado y terminó su comida. Cuando por fin se acomodó para probar el dulce, levantó la mirada hacia la mesa de los profesores, justo donde Snap seguía sentado, aparentemente ignorándolo. Izuku mordió el dulce. El sabor era tan amargo que por un instante se le borró la mente, todo se volvió borroso. Parpadeó, y cuando volvió en sí, ya estaba en el campo de Quidditch. Grace se acercó con una SKV en brazos. «Toma, tiene un hechizo permitido».
no se despega de ti mientras vuelas. Así puedes concentrarte sin preocuparte. Izuku aceptó la SQV, aún confundido, y antes de poder cuestionarlo, vio a Madden Hutch caminar al centro del campo para abrir el maletín de las peloutes. El juego comenzó, la Quaffle salió disparada, e Izuku la atrapó al vuelo sin pensarlo. Avanzó directo hacia los aros, esquivando sin mirar, anotando sin necesidad de apuntar. Volaba como si hubiera hecho esto toda su vida. Desde las gradas, Hemaeni abrió los ojos con incredulidad. Ese no es Izuku. Izuku, ¿qué haces jugando?, gritó Ron desde su asiento. Izuku los escuchó durante un giro y recordó, de golpe, que nunca les contó cuando había empezado a entrenar. Se me pasó contarles, respondió mientras cambiaba de dirección. Pero Harry tampoco me dijo que jugaría hoy. En ese instante, un miembro de Slytherin le lanzó la Quaffle. Izuku la recibió sin esfuerzo y volvió a dispararse hacia la portería. Esa era la estrategia de Grey: si tienes el balón, dáselo a Izuku. Con esa simple táctica, el marcador quedó 150-10. Una victoria aplastante, pero entonces, la snitch dorada brilló por encima del campo. Y antes de que Izuku pudiera reaccionar, notó que Harry estaba en problemas. «Harry», exclamó, inclinando la SQV para ayudarlo. Y sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia él. «Harry, ¿estás bien?», preguntó Izuku mientras se acercaba a toda velocidad. Harry estaba sujeto a la SQV con ambas manos, pero esta temblaba y giraba sin control, como si quisiera sacudirlo. Izuku frunció el ceño. Desde las gradas, el profesor de defensa lo observaba fijamente, murmurando algo bajo. Sin pensarlo, Izuku se impulsó, sujetó a Harry por la capa y lo alzó. Subieron hasta atravesar las nubes, lejos de la vista del profesor de defensa contra las artes oscuras. «Gracias», murmuró Harry, recuperando el control mientras respiraba con fuerza. Ambos descendieron de nuevo al campo justo en el momento en que Izuku vio a Hemaeni provocar un pequeño incendio para distraer al profesor y romper su hechizo. «Hemaeni te encendió fuego», susurró Izuku, sorprendido. Harry e Izuku se separaron en pleno vuelo. Harry volvió a buscar la snitch dorada, mientras Izuku recuperaba la Quaffle para anotar. La estrategia continuaba, simple y efectiva, hasta que, inesperadamente, Harry se estrelló contra el suelo y salió de la nube de polvo con la snitch atrapada entre los dientes. El estadio entero quedó en silencio. Un empate perfecto. Izuku había conseguido 160 puntos. Gryffindor sumó con la snitch 160-160. Dumbledore soltó una carcajada ligera. «Es el mejor partido que he visto en años», exclamó, levantándose. «Ambos equipos han dado lo mejor», declaró el encuentro como una doble victoria. «Y tú, Izuku, 10 puntos para Slytherin por preocuparte por tu amigo en medio del juego». Los aplausos estallaron. Compañeros de casa y otros estudiantes celebraron a Izuku, pero él notó algo más al borde del campo. Lysandre Albarren se alejaba con un chico alto. Decidió acercarse lo suficiente para escuchar. «¿Qué dijimos de que estés con los demás?», gruñó el chico, con un tono altivo. «Nosotros no somos como ellos. Son basura. Nuestra sangre es más antigua y pura de lo que ellos podrían desear». «Dahama. Eres un fastidio, hermano», respondió Lysandre, apartando la mirada. Izuku frunció el ceño y, por un segundo, lamentó el destino del chico, hasta que recordó lo que había investigado. «Kato Albarren, sexto año». «Ah, por eso es tan alto», murmuró Izuku con alivio. «Entonces dudo que tenga cáncer. Es bueno que mi futuro cuñado no muera». Sacudió la cabeza, entre confundido y resignado por su propio comentario. Después, Izuku volvió a la fiesta, donde se aburrió en menos de 5 minutos. Así que decidió ir a buscar a Harry, Ron y Hemaeni. «¿Quién es Nicolás Flamel?», preguntó Izuku, apareciendo detrás de Harry como un fantasma. Harry casi saltó del susto. «Izuku», exclamó Hemaeni, «¿por qué no nos contaste que estabas en el equipo de Quidditch?». «Es que todo pasó muy rápido», respondió Izuku, rascándose la mejilla. «Un día me dicen que soy celarino y, al siguiente, un bastardo me empieza a lanzar cosas para que las esquive mientras vuelo». «¿Y tú, Harry, por qué no lo contaste?». «Casi lo mismo», admitió Harry, «pero quiero hablar de Snap». Los tres comenzaron a explicarle a Izuku su teoría de que Snap había hechizado la SQV de Harry. «Pero quien lo hizo fue el profesor Quirin Esquirrel», dijo Izuku. «¿Seguro? ¿Por qué dices eso?», preguntó Ron. «Bueno, él también estaba mirándolo fijamente», respondió Izuku con total naturalidad. «Por eso lo llevaste sobre las nubes». Hemaeni chasqueó los dedos. «¡Qué brillante!». Siguieron discutiendo entre teorías,
mientras Izuku defendía a Snap. Snap no es tan malo, dijo. Es medio sádico y tiene un montón de traumas que nunca ha trabajado, pero no es tan malo. Me dio un dulce en la mañana. ¿Por eso tenías esa cara de tonto?, inquirió Hermione. Yo pensé que estabas intentando hablar por telepatía, añadió Ron. ¿Eso se puede? Izuku abrió los ojos con interés. Es igual de raro que los helarinos, pero el dulce que te dio te dejó tonto. Eso no es bueno, dijo Hermione, preocupada. Estoy casi seguro de que solo me lo dio porque estaba nervioso, replicó Izuku. Y funcionó. No sabía nada de nada hasta que ya estaba jugando. Y así, poco a poco, llegó la Navidad. Esa mañana, Izuku despertó de un sueño recurrente que lo acompañaba desde que era un niño. Pero esta vez, el sueño había sido más vívido que nunca. Estaba allí otra vez un pequeño Izuku, con su cabello alborotado y una capa demasiado grande para él, mirando con adoración a la criatura que tenía delante, un Charizard. No un dibujo, no un muñeco, no una fantasía borrosa, sino un Charizard real, enorme, imponente, con escamas anaranjadas que brillaban como metal caliente. Cada respiración hacía que su pecho se inflara, y un leve humo blanco escapaba de sus fosas nasales. Sus alas, anchas como la vela de un barco, se abrían de par en par, levantando un viento cálido que le revolvía el cabello a Izuku. Charizard. La voz del pequeño Izuku resonaba clara, emocionada. El Pokémon inclinaba la cabeza, como si lo comprendiera, como si fueran mejores amigos desde siempre. La llama de la punta de su cola ardía con un color vivo, casi dorado, iluminando el bosque a su alrededor. Izuku estiró la mano, sin miedo. Charizard acercó su enorme hocico y lo empujó suavemente contra su pecho, como un gesto de afecto. El niño rió, una risa pura, genuina. Luego vino la parte favorita del sueño. Charizard bajó las alas y se inclinó, invitándolo a subir. Izuku trepó por su espalda escamosa, caliente, pero cómoda y se acomodó entre sus alas. Desde allí, todo parecía posible. Vamos, a volar. Charizard rugió, un sonido que hizo vibrar el suelo, y se elevó de un salto. El mundo se volvió un torbellino de verdes y azules. Izuku sentía el viento golpearle la cara, veía las montañas hacerse pequeñas y las nubes acercarse como gigantes de algodón. Volar sobre Charizard era libertad pura. Pasaron sobre ciudades imaginarias, sobre mares brillantes, sobre volcanes que parecían responder al rugido del Pokémon. Izuku extendió los brazos, dejando que el viento lo levantara, gritando de felicidad. Y luego, como siempre, venía la parte traviesa del sueño. Allí está, ese es el niño que me cae mal, decía Izuku señalando a un pequeño mocoso que jugaba despreocupado. Charizard, obediente, descendía dramáticamente, escupiendo un pequeño chorro de fuego al cielo solo para impresionar, mientras Izuku fantaseaba con darle un buen susto al villano. En el sueño, todo era posible, todo tenía sentido, todo era perfecto, hasta que la luz lo golpeó en los ojos. Izuku abrió los párpados lentamente, como si aún sintiera el calor de la espalda de Charizard. Por un instante, creyó escuchar el batir de sus alas. Suspiró, nostálgico. Luego se levantó, todavía con una sonrisa infantil en el rostro, y se dirigió al comedor. El lugar estaba casi vacío. Harry y Ron jugaban ajedrez mágico, y Izuku, con un libro en mano, ayudaba a Harry a pensar. ¿Cómo es posible que seas tan bueno?, refunfuñó Izuku. Para esto se necesita ser listo. Hermione apareció justo a tiempo para burlarse de Ron. ¿Ya empacaste?, preguntó Ron. ¿Y ustedes por qué no?, respondió Hermione con las manos en la cintura. Mis padres se fueron a Rumania a visitar a mi hermano, explicó Ron. Él estudia dragones. ¿Los dragones existen?, preguntó Izuku, sorprendido. ¿Y tú, Izuku, por qué no empacas?, preguntó Hermione. Mis padres se fueron a una isla virgen, donde planean hacer a mi futuro hermano o hermana, respondió, completamente serio. Perfecto, dijo Hermione como si nada. Entonces pueden ayudar a Harry a leer los libros. Pero ya leímos cientos de libros, protestó Ron. Pero no los de la sección prohibida, respondió Hermione, antes de despedirse con voz fuerte. Ron suspiró. Creo que somos una mala influencia. Yo estoy seguro que sí, dijo Izuku, volviendo a los dragones. Y así llegó la Navidad. Ron e Izuku recibieron regalos. A Izuku le llegó un cuervo. El cuervo se posó frente a él, agitando las alas con aire orgulloso. Tenía ojos azules intensos, como si contener fuego fuera posible para un cuervo. En su pata llevaba una carta. Izuku alzó una ceja. Para mí, desató el pequeño cordel y abrió la carta.
carta, hijo, ¿recuerdas al señor que secuestramos? Pues, nos hicimos amigos. Es una muy buena persona. Fuimos a comer a su casa, tiene esposa, una hija de tu edad y un par de gemelos recién nacidos. Hay tantas cosas mágicas que ayudan en la crianza. Le pregunté cuál sería la mejor mascota que podrías llevar a Hogwarts. La respuesta es quien te llevó esta carta, un cuervo de sangre azul, una mezcla muy extraña entre un fénix y un cuervo. Me dijeron que los fénix son ilegales de comprar, así que busqué esta mezcla. Tu madre lo entrenó. Tiene un pequeño trauma con las chanclas, así que si se porta mal, solo muéstrale una. Ya deberíamos estar en la isla, para hacer a tu hermanito. Cuídate, báñate siempre, lávate la boca, come bien y no dejes de aprender. Ah, su nombre es Girasol, aunque no responde a él. Solo dile, Sol, es macho. Cuídate, hijo. Izuku cerró la carta lentamente, una mezcla con un fénix. Eso es interesante, acarició las plumas negras azuladas del ave. Y supongo que esta capa también te la dio mamá, ¿no? El cuervo, Sol, graznó con dignidad, como si confirmara la teoría. Biblioteca. Izuku estaba sentado entre estantas que no deberían ser accesibles para un estudiante de primer año. La luz rojiza de una lámpara flotante iluminaba las cubiertas desgastadas de los libros prohibidos. ¿Cómo había entrado ahí? Bueno, técnicamente, para tomar cualquier libro de esa sección se necesitaba un permiso mágico firmado por un profesor. El problema era que Izuku había trabajado durante semanas en un hechizo cuya única función era confundir ese tipo de magia selectiva. Hasta ahora, su hechizo solo engañaba la seguridad de la biblioteca. Había intentado usarlo en la entrada de Gryffindor, pero no pasó nada. Luego lo probó en la entrada del dormitorio de chicas de Slytherin, por la ciencia. Ya era tarde, pero él seguía leyendo, comiendo mientras sostenía 3 libros abiertos a la vez. De pronto, una voz le cortó la concentración. ¡Hey, chico Celarino! Izuku levantó la vista. Reconocía esa voz. Lisandre Albarren estaba allí, con las manos en la cintura y una expresión que oscilaba entre molestia y molestia más suave. Toma, le lanzó una manta gruesa. Cúbrete con esto. Te puedes enfermar, mocoso. Izuku, con la boca llena, apenas pudo responder. Abdase. Lisandre se sonrojó, dio un respingo y se cruzó de brazos. ¡Ah, estúpido! Exclamó, y se marchó rápidamente. Izuku observó la manta, sonrió y se golpeó la barbilla con el dorso de la mano en un gesto presumido. Nuestra primera conversación. Ja, la traigo loca. Se acomodó la manta sobre los hombros y volvió a leer. 5 minutos después, una sombra larga cayó sobre él. Izuku levantó la mirada, y vio a Snap. El profesor no dijo nada. Simplemente tomó a Izuku del cuello de la capa y lo arrastró por todo el pasillo, sin dignidad alguna, hasta la entrada de Slytherin. Duerme, ordenó Snap con voz fría. Si te encuentro fuera otra vez, te doy de comer a las mascotas de Hagrid. Y lo soltó como si fuera un saco de papas. Izuku se levantó, sacudiéndose la capa. Eso fue un duerme bien, lo sé, murmuró, entrando al dormitorio. Al día siguiente la luz gris del invierno entraba por las ventanas cuando Izuku llegó al comedor. Notó al instante que Harry estaba cabizbajo, removiendo su comida sin ganas. Izuku frunció el ceño. Se acercó a Ron, que tragaba cereal con la misma energía de siempre. Oye, Ron, ¿qué pasa con Harry? Ron suspiró. Es, por un espejo mágico. No es fácil de explicar. Izuku lo escuchó con atención mientras Ron le contaba todo sobre el espejo de Ouist. Harry mirando a sus padres. Lo mucho que le afectó. Izuku asintió, comprensivo. Pobre Harry. Debería haber espejos que muestren cosas más sanas. Ron lo miró como si fuera raro. Qué bueno. Era cierto. Las clases se reanudaron, y con ellas regresaron todos los estudiantes, incluyendo a Draco Malfoy, que volvió tan insoportable como siempre. Mientras Izuku caminaba hacia el comedor, escuchó gritos en un pasillo cercano. Al doblar la esquina, lo vio, Draco empujando a Neville contra la pared con su varita en alto. No deberías caminar por donde caminamos los magos de verdad, Longbottom, se burló Draco. Izuku dio un paso adelante justo cuando Draco se preparaba para lanzar un hechizo. Retorcan, dijo Izuku, sin pensarlo demasiado. La energía del hechizo de Draco se retorció en el aire como si hubiera sido doblada por una mano invisible y se deshizo al instante. El rubio abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Exclamó. Izuku, no te metas en esto. Izuku cruzó los brazos, con expresión severa. Draco, me estoy cansando de tu comportamiento. ¿Qué te importa? Solo eres talentoso con la magia, escupió Draco, como si fuera un insulto.
Izuku suspiró, luego le dio una patada. Draco dio un salto hacia atrás. ¿Qué tienes, salvaje?, gritó, frotándose la pierna. Izuku avanzó hasta quedar frente a él, lo señaló con firmeza. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo conseguí con esfuerzo. Tu sangre dice no es todo lo que puedes llegar a ser. No lo desperdicies en idioteces. Draco se quedó sin argumentos. Neville miraba la escena como si no pudiera creer que alguien le hablara así a Malfoy. Izuku se inclinó para levantar a Neville con una mano. Vamos, dijo con tono amable. ¿También ibas al comedor? Te acompaño. Neville asintió rápidamente, y juntos se alejaron mientras Draco los observaba con una mezcla de frustración, vergüenza y, quizás un poco de respeto. Cuando llegaron al comedor, Harry, Ron y Hermione estaban justo saliendo. Hermione, sin previo aviso, tomó a Izuku del brazo. ¿A dónde vamos?, preguntó Izuku, ladeando la cabeza. Ya sabemos quién es Nicolás Flamel, respondió Harry con una mezcla de emoción y urgencia. Interesante, murmuró Izuku, dejándose arrastrar. Biblioteca. Los cuatro se sentaron alrededor de una mesa. Hermione no perdió tiempo y fue directo hacia los estantes, decidida. Unos segundos después, regresó con un enorme libro entre los brazos, el cual dejó caer con un estruendo. ¡Qué tonta fui!, reclamó, golpeándose la frente con la palma. Les dije que buscaran en la sección equivocada. Izuku arqueó una ceja al ver el tamaño del libro. Podía jurar que había escuchado a la mesa crujir. Lo había sacado cuando quería una lectura ligera, explicó Hermione, como si eso fuera lo más normal del mundo. Ron retrocedió ligeramente en su asiento. ¿Esto es ligero? Hermione lo ignoró por completo mientras pasaba las páginas. Aquí está. Nicolás Flamel fue el único en crear la piedra filosofal. ¿La qué?, preguntaron Harry y Ron al mismo tiempo. Izuku apoyó un dedo en su mentón, recordando lo estudiado. La piedra filosofal, explicó con tono sereno, un objeto capaz de convertir cualquier materia en oro, y producir el elixir de la vida. Quien la posea puede, básicamente, vivir para siempre. Ron abrió mucho los ojos. Inmortal, significa que nunca mueres, Ron, dijo Hermione con obviedad académica. Ya lo sé, Hermione, respondió él en un susurro exaltado. Harry los calló de inmediato. No hagan ruido. Hermione siguió leyendo. La única piedra que existe fue creada por Nicolás Flamel, y él tiene 665 años. Izuku chasqueó los dedos, comprendiendo al instante. Eso es lo que cuida Fluffy, musitó, como si armara un rompecabezas gigante en su mente. Los otros tres se miraron, helados por la confirmación. La noche había caído, pero aún así, cuando los cuatro tocaron la puerta de la cabaña, Hagrid abrió de inmediato, con una expresión tensa. Disculpen, chicos, no puedo entretenerlos ahora, murmuró. Es sobre la piedra filosofal, dijo Harry sin rodeos. Hagrid dejó escapar un suspiro derrotado. Ay, está bien, entre. Apenas cruzaron la puerta, Harry continuó, creemos que Sap intenta robarla. Izuku los miró con una absoluta falta de duda. Ustedes, yo confío, dijo con total seriedad. Hagrid cruzó los brazos y negó con la cabeza. Izuku tiene razón. ¿Por qué Snap querría robar algo que él mismo ayuda a proteger? Entonces Hagrid abrió el horno. Un calor extraño salió disparado, junto con un olor a cenizas. Ron entrecerró los ojos. ¿Eso es? ¿Qué es?, preguntó Harry. Ron tragó saliva. Hagrid, ¿cómo conseguiste eso? Izuku sintió un escalofrío en la nuca. ¿Por qué siento que están hablando de un dragón? Es un dragón, ¿cierto? Hagrid casi no podía contener la emoción. Lo gané, dijo orgulloso. Un tipo extraño me lo dio. Yo creo que estaba feliz de deshacerse del huevo. En ese momento, el huevo sobre la mesa crujió, luego estalló en pedazos, dejando salir una criatura negra, pequeña, rechoncha y humeante. Si era un dragón, exclamó Hermione. Izuku casi saltó al techo de felicidad. Ron dio un paso atrás. No es cualquier dragón, es un Riebeck noruego. Son muy agresivos. Hagrid, esto es peligrosísimo. ¿Cómo puede ser peligroso?, respondió Izuku, completamente enamorado mientras acariciaba al pequeño. El dragón aceptó su toque como si lo conociera desde siempre. Entonces ocurrió. Un brillo surgió bajo la mano de Izuku, y la criatura desapareció con un destello. ¿Qué hiciste?, preguntó Hagrid, entrando en pánico y revisando debajo de la mesa, en las ventanas, detrás del caldero. ¡Ay, no! De pronto, sus ojos se clavaron en el torso de Izuku, donde algo oscuro parecía moverse. ¿Te hiciste un tatuaje?, gritó Hagrid. ¿Un qué?,
preguntó Izuku. Se quitó la camisa para ver, mientras Hermione se tapaba la cara, roja como un tomate. Ron y Harry quedaron con la boca abierta. «Wow, Izuku», soltó Ron. «¿Por qué estás tan musculoso? ¿Y esas cicatrices?», añadió Harry, casi horrorizado. Hermione, vencida por la curiosidad, se destapó los ojos y su mano terminó tocando el pecho de Izuku por reflejo. «Oh, aquí está el tatuaje, Hagrid», dijo Izuku, señalando el dibujo vivo en su piel. «Gracias, Hermione». El tatuaje se movía, respiraba. Hagrid palideció. Recordaba aquello de sus años de estudiante, algo que apenas unos pocos profesores mencionaban. Nexoferos, magos capaces de formar lazos con bestias mágicas, raros, antiguos, temidos. Y el vínculo, similar al de amo y esclavo. Muy pocas criaturas lo aceptan. «¿Quién es este chico?», susurró Hagrid. En ese preciso instante, todos se giraron al escuchar pasos y una voz familiar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Draco desde la puerta, con ojos de halcón. Izuku no lo pensó, salió a toda velocidad tras él. Lo alcanzó en los pasillos y lo agarró del uniforme. «Suéltame, sangre sucia», gritó Draco. «Primero promete que no vas a decir nada», dijo Izuku, firme como piedra. Entonces una ráfaga de magia lo separó. «¿Qué demonios hacen peleando? ¿Y a esta hora?». Snap apareció como una sombra entre sombras. Harry, Ron y Hermione llegaron corriendo detrás de él. Snap los miró a todos con profundo desprecio. «Ustedes también. Solo causan problemas». Snap arrastró a Draco de vuelta hacia las mazmorras, mientras McGonagall se llevaba a los de Gryffindor. Izuku, antes de desaparecer por el pasillo, habló: «Profesor Snap, necesito hablar con usted sobre eso». Justo frente a la puerta, Snap dio órdenes frías: «Draco, a tu cama. Mañana hablaremos. Ahora debo encargarme del señor Midoriya». Oficina de Snap. Izuku se paró frente al profesor, nervioso. Pasó algo parecido a lo de ser Celarino, pero, dijo, quitándose la camisa. Snap abrió los ojos apenas 1 milímetro. Suficiente para demostrar sorpresa. «Vístete», ordenó. «He estado investigando tu condición. Y recordé lo que dijo el sombrero seleccionador. El talento más puro que he visto en años». Snap se acomodó la capa. «Creo que podríamos estar frente a algo que Merlin teorizó, que los Celarinos, los Muggles, los magos, no son especies distintas, que existen dones perdidos, mezclados, ocultos. Dumbledore es quien sabe más. Necesitamos decirle esto. No dirá nada, lo que más ama en este mundo son sus estudiantes». Izuku bajó la mirada. «Está bien, pero avísenme cuando sepan algo. No quiero que más gente lo descubra. Me da miedo que hagan experimentos conmigo». Snap soltó una pequeña, casi imperceptible sonrisa. «¿En serio creíste eso, mocoso? Los magos no somos tan malos. Bueno, excepto los magos malos. Ya entiendes a qué me refiero. Por cierto, ¿de dónde sacaste al dragón?». Izuku explicó todo. Snap negó con la cabeza. «Hagrid siempre fue amante de las criaturas mágicas. No es malo, solo demasiado inocente. Ahora escucha, dirige magia a la punta de tu varita y tócala con tu mano. Es la forma de invocar a tu familiar. Ese dragón ahora te pertenece. Nadie te lo va a quitar. Se alimenta de tu maná y de lo que tú comas. Así que si comes poco». Izuku sonrió. «Es una buena excusa para comer más». Fin del capítulo. Y así termina este capítulo. Pero la historia recién comienza. Gracias por escuchar, por imaginar y por sentir cada escena conmigo. Si te gustó, deja tu like, comenta qué crees que pasará después y suscríbete para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo capítulo. En otro buen día.